¡Hombre! ¿Pero cuánto tiempo, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que es un hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! Bienvenidos a Pareto Deficiente, el programa que te demuestra que no hay que ser un experto para hablar de economía. Bueno, como podéis ver, tengo un rollito muy post-pandemia, ¿no? Que podríamos decir, o un estilo muy Ortega. Estoy muy en contra de que no se censuren estos chistes. Es que deberían prohibirse, porque es ir a lo fácil, es ir a lo... Basta. El COVID cada vez, pues bueno, ya va dando menos de sí. Poco a poco los anti-social justice warriors de YouTube, dígase Un Tío Blanco Hetero, dígase Libertad y lo que surja, Infoblogger, han pasado de dar coba a estas movidas para centrarse en lo que ha venido a ser el asesinato de George Floyd. Y en esto han encontrado una nueva excusa para ir a contracorriente. Sí, soy consciente de que esto ha pasado ya hace un mes, pero soy un tío realmente muy ocupado. Las hamburguesas del Burger King no se hacen solas. Básicamente, para ellos, el caso de George Floyd sería, como mucho, uno de tantos casos de violencia policial, pero que los Justice Warriors pretenden convertir en una especie de lucha identitaria, de la misma manera que el feminismo, por ejemplo. En particular, se ha puesto muy de moda compartir este cuadro. Ahora mismo, esto es bastante ridículo porque estoy grabando y evidentemente no hay ningún cuadro aquí. Entonces intuyo que va a quedar en este sitio. Si por algún casual queda en el otro, vamos a obviar esto. Tampoco hace falta ponerse exquisitos. Donde se puede observar que el número de asesinatos de blancos a negros es ridículamente pequeño si lo comparamos con los asesinatos intrarraza, es decir, de blancos a blancos o de negros a negros. Para la derecha mediática, estos datos valdrían para matar ese relato que pretenderían contar plataformas como Black Lives Matter. El que quiera entender como el enésimo intento de crear chiringuitos o redes clientelares, palabra que todo ANCAP debe conocer y utilizar siempre que pueda. El problema es que cuando tu referente económico es Huerta del Soto y no tienes ni puta idea de estadística ni de matemáticas, interpretas datos pues básicamente como te sale de la polla. Libertad y lo que surja. En particular, y disculpad si me pongo un poco técnico, esto es lo que en lenguaje científico se denomina una completa y absoluta basura. Si os fijáis en el título, las comparaciones se establecen en relación a cada millón de habitantes correspondientes a la raza del agresor. Es decir, que se está comparando manzanas con naranjas. Dado que en Estados Unidos la población blanca es de 245 millones, si no me equivoco, intento no leer dado que queda bastante mejor. Parece que me lo sé todo de memoria y que sé muchas cosas y que no simplemente me dedico a recolectar un poquito de aquí y un poquito de allá y luego moldearlo y que me quede esta puta mierda. En fin, que la población blanca es de aproximadamente 245 millones y la negra de 42. Es evidente que antes de realizar cualquier tipo de comparación es necesario estandarizar. Pero claro, para llegar a esto hace falta problematizar y no buscar datos que validen tu opinión de mierda. Algo a tener en cuenta es que una opinión sin datos es solamente una opinión. Pero es que una opinión con datos es también una opinión. Pero sobre los datos. Los datos puros, las observaciones puras en general no existen. Sería falso decir que toda observación está mediada por el aparataje conceptual que actualmente manejamos. Pero sí que es cierto que posiblemente esto es lo que se dé en la mayor parte de los casos. Esto es algo que cualquier persona con un mínimo de background en filosofía de la ciencia, sea por haber leído a Kuhn o a Hanson incluso, pues sabe. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Galileo. Al utilizar el telescopio, pues partía de una teoría sobre la óptica, etcétera, etcétera. El caso es que esto supone siempre un sesgo, el cual, pues bueno, debido al progreso de la ciencia, lo que se trata es de reducirlo al mínimo posible. Pero en última instancia siempre queda un residuo. Por tanto, los resultados de nuestros estudios estadísticos vendrían determinados por nuestras creencias, en parte. Al fin y al cabo, la inferencia estadística consiste en determinar el nivel al que estaríamos dispuestos a rechazar nuestra hipótesis a priori. Por eso, una alta significatividad o un bajo p-valor en jerga estadística tampoco son garantía de nada. Y esto es precisamente lo que ocurre en los estudios sobre la posible existencia de un sesgo racial en Estados Unidos, que las propias prácticas al llevar a cabo este estudio son racistas. Es lo que se denomina el sesgo del colisionador, que es lo que pasaría en este artículo, por ejemplo. Si bien es cierto que los propios autores han dicho que los resultados
hay que cogerlos con pinzas. Lo cierto es que el modelo utilizado, que es un modelo de raza condicionada al disparo, no explica una puta mierda. Y estos pelitos que se me ponen delante de los ojos, que parezco Zac Efron de High School Musical. Para determinar si existe o no un sesgo racial en las prácticas policiales, no es tan importante que del número de disparos, cuántos caigan en blancos o cuántos caigan en negros, sino que dado que tú eres blanco o dado que tú eres negro, ¿cuál es la posibilidad de que te disparen? Eso es lo que se tiene que pretender medir. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que te disparen dada la raza que tú tengas? Y no al revés. ¿Por qué es importante esta distinción? Pues porque cuando tenemos en cuenta la raza y condicionamos nuestros datos a esto, llegamos a resultados como estos. Las posibilidades de que un afroamericano o un hispano en relación a su contraparte blanca mueran a manos de la policía son del 2,5, más del doble en relación a un blanco. En cifras un poco más intuitivas, pues básicamente 1 de cada 1000 afroamericanos puede esperar morir a manos de la policía. Para los blancos la probabilidad es solo del 0,4 por 1000, una diferencia bastante relevante, creo yo. ¿Esto supone negar la importancia de casos como el de Timpa o de la violencia en general que existe en Estados Unidos al margen del color de piel? Pues evidentemente que no. Existen. Estados Unidos es un país con un porcentaje de armas por individuo altísimo. Además, al tratarse del, si no me equivoco, tercer país en cuanto a lo que a población se refiere, es evidente que es mucho más fácil que ocurran los denominados cisnes negros y que, pues mientras en España es mucho más difícil que ocurra un tiroteo, pues en Estados Unidos estas probabilidades evidentemente se multiplican, porque hay muchísima más población. Es mucho más fácil que se den ciertos sucesos que en un principio pues no deberían ocurrir. Pero claro, cuando las probabilidades de tener un desencuentro con la policía son más del doble en relación a la población blanca, sea desde un simple cacheo rutinario o desde el encarcelamiento, pues claro, el problema es mayor. Y esto se ilustra, por ejemplo, en este artículo, donde a pesar de que más o menos el tráfico y el consumo de drogas es más o menos similar entre blancos y negros, hay un claro sesgo racial en perjuicio de los negros. De hecho, un estudio bastante gracioso a la par que trágico es este que pongo aquí ahora, y que ilustra cómo a lo largo del día el número de coches detenidos donde el conductor es afroamericano o hispano es mucho mayor que el de blancos. Pero esta diferencia, conforme va atardeciendo y anocheciendo, se va igualando. Ya lo decía mi padre, de noche todos los gatos son pardos. Un ejemplo bastante ilustrativo es este que vemos aquí. Supongamos que un policía está patrullando la ciudad vigilando sin cesar en busca de narcotraficantes. Malparido, marico, ¿usted piensa por qué porque es policía que le tengo miedo a usted o qué, marica? Para simplificar las cifras, pongamos que hay un total de 100 individuos. Entre ellos señalizamos a los contrabandistas con un círculo rojo. Además, discriminamos en función de la raza y con los cuadraditos azules señalizamos a los negros y con los cuadraditos morados a los blancos. Escenario 1. El policía detiene a un total de 20 personas, homogéneamente distribuidos entre la población negra y la población blanca. Entre ellos, 10 de los 20 resultan ser contrabandistas. El policía utiliza la fuerza bruta con aquellos señalizados con el círculo negro. Como se puede ver realizando una simple división, el policía hace uso de la fuerza contra el 40% de la población blanca y contra el 40% de la población negra. Es decir, es un hijo de la gran puta. Pero un hijo de la gran puta muy poco racista. Pero el problema es que esta proporción del 40% también podemos obtenerla en el escenario 2. A pesar de que aquí es evidente que existe un sesgo racial, puesto que de los 50 individuos que para el policía, 30 son negros y 20 son blancos. Si el policía utiliza la violencia policial contra 20 de ellos, la ratio volverá a ser del 40%, pero es evidente que no estamos en la misma situación que antes. Esta es la razón por la que es necesario condicionar a la raza, porque parece que las hostias se están dando indiscriminadamente, pero hay un sesgo que nos estamos comiendo y que hace ver que las cosas son equitativas y que la situación es mala para ambas razas, lo cual también es cierto, pero es peor para la raza negra. En el caso de los negros, estaríamos hablando que se utiliza la violencia policial contra 12 de ellos en relación al total de detenidos, que en este caso es 50, lo cual supone una ratio del 24%. Por otro lado, la policía le parte la cara a 8 blancos, que de nuevo, en relación al total de 50, supone un 16%. ¿Este 16% no nos debería preocupar? No.
Nadie dice esto. Este 16% sale perjudicado, evidentemente, pero eso no quita que haya un 24% mayor que resulta perjudicado. Este ejemplo es básicamente lo que antes denominábamos el sesgo del colisionador. Los propios estudios que estamos llevando a cabo están determinados por prejuicios raciales. Evidentemente, el racismo, el patriarcado o cualquier estructura tiene que ser demostrada y no simplemente postulada. En esto estamos todos de acuerdo, o deberíamos estarlo por lo menos. Un policía blanco asesinando a un negro no convierte este asesinato en un asesinato racista per se. Puede ser simplemente un asesinato, sin adjetivos. La raza de la víctima o la raza del agresor no lo convierte en un asesinato racista. De la misma manera que un asesinato de una mujer a manos de un hombre tampoco implica que se trate de un asesinato machista. Pero lo cierto es que sí, si volvemos a la tabla con la que empezamos al principio, es cierto que algo de verdad subyace en ella, y es que la mayor parte de asesinatos se dan entre individuos de raza negra. Pero la pregunta es, ¿qué me quieres demostrar con esto? Las víctimas mortales de tiroteos masivos en Estados Unidos son solo menos del 2% de las víctimas de armas de fuego. Esto implica que no exista un problema con los tiroteos masivos en Estados Unidos. Que la mayor parte de negros muera a manos de otros negros, es evidente que es un problema. De nuevo volvemos a lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver en esto? La criminalidad evidentemente es un fenómeno complejo, multifactorial, pero simplificando un poco los estudios en relación a esto, se puede establecer una alta correlación entre los niveles de criminalidad y la pobreza, como se puede ver aquí. Sabiendo esto, pues la diferencia que existe en los crímenes intrarraza entre negros y entre blancos puede explicarse, no en su totalidad evidentemente, pero sí en gran parte por este componente, es decir, por la disparidad de ingresos, ya que la tasa de pobreza entre la población negra es 2 veces mayor que entre la población blanca. De hecho, creo que es bastante paradigmático que George Floyd fuera detenido pagando con un billete falso comida y no sé, cremitas faciales. Por ejemplo, para cualquier individuo con 2 dedos de frente, resulta evidente que esto no se reduce a una cuestión identitaria, pero es que prácticamente nadie está diciendo esto. No obstante, esto les ha valido a los anti-social justice warriors para crearse sus muñequitos de paja. Sí, no es cierto que todo se reduzca a la raza. Sí, la criminalidad es un fenómeno complejo y multifactorial. Pero decir que existe un racismo sistémico en Estados Unidos no implica caer en identitarismos. Necesitamos pensar en esto pues como el sistema complejo que es, donde, por ejemplo, existen prejuicios en base a prejuicios, como hemos dicho antes, los cuales llevan a las autoridades a determinar los recursos que van a utilizar en vigilancia en barrios donde hay un mayor número de afroamericanos, por ejemplo, lo cual engendra más violencia policial, como se puede ver en este último estudio. En lugar de, por ejemplo, pues tampoco quiero ser pesado porque es el típico discurso socialdemócrata, pero en educación o en sanidad o en cosas que hagan mejorar la situación material de los afroamericanos o de los hispanos, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me hubiera gustado subirlo hace cosa de un mes, pero bueno, lo cierto es que he estado liado con los exámenes, con el trabajo, con la depresión, la ansiedad, las jaquecas, el insomnio, los ataques de pánico, vértigos, migrañas, intentos de suicidio. Nos vemos.